O Y si ya no, está activo su micrófono. ok, adelante. Adelante, adelante. Con Germán. No te escuchamos, Germán. Yo creo que ha de ser algún problema con su micrófono porque no, Si no no, lo está regresamos contigo, activo, pero Germán. Adilia, si le abres el micrófono a Adilia, por favor, sí, ya está Rocío. activo. Por favor, Adilia. Hola, buenas tardes, Buenas tardes. profesor. Mire, la pregunta va relacionada con lo que el participante anterior preguntó y va resolviendo un poco la duda. Ok, Entonces, si yo tengo una inversión con una empresa inmobiliaria, ellos son los que están obligados a presentar el aviso y claro. ellos tienen que armar mi expediente Sí, para poderlo informar. claro, así es. Sí, correcto. Ahora, dentro de todo esto, la persona que preguntó hace rato sobre el mutuo, desafortunadamente todas esas empresas, la mayoría quiere trabajar en mutuo. Ajá. La última modalidad que nos pusieron fue que pusiéramos intereses Ujú. no provenientes del sistema financiero. Ok. Si son intereses del sistema no financiero, ¿qué requisito deberían de cumplir para no estar obligados a pagar el IVA? Bueno, te comento. Ya es un tema adicional al tema que nos ocupa día, pero con mucho gusto. Mira. Ah, No, 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 está bien. O sea, nada más lo refiero para todo, para todos los asistentes sí, 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 sí. me siento muy honrado porque tenemos muchos, pero bueno, ya me da nervios. Mira, te comento. De acuerdo a la ley del IVA, tienes que ubicar el artículo 15 de la ley del IVA, que es Ujú. la prestación de servicios. Y ahí dice de manera puntual, Adilia, solamente los intereses que cobren o paguen las instituciones que forman el sistema financiero, ¿de acuerdo? Están exentas de IVA. Por lo tanto, si tú en un contrato de mutuo que ya expliqué o en un contrato de préstamo que ya expliqué, cobras intereses, de entrada, por exclusión, causan IVA a la tasa del 16%. Y de Así acuerdo a es. al artículo 135 de renta, si yo, persona física, estoy realizando ese tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Y me pagan intereses, me tienen que retener un 20% de impuestos sobre la Así es. renta. Así Pero es. ahí sería la explicación a tu pregunta, Dilia. ¿Sale? Ujú. Bueno, luego le mandaré Ándale, pues. una por chat. Sí, sí, es parte de lo que estábamos checando, pero Ujú. hay por ahí un detallito que a mí se me hace muy especial, pero vuelvo, es lo que están aplicando, es lo que está sucediendo allá afuera y es un poquito curioso cómo le están Claro. aplicando. Ujú. Es que mira, yo siempre he dicho, o sea, aquí la norma es clara en muchas de las ocasiones. Por eso yo he sugerido en mis cursos siempre, implementen, y de hecho ya viene la obligación en PLD para las instituciones financieras, que para mí es una omisión a esta reforma, porque dice la norma, las instituciones del sistema financiero deben tener un oficial de cumplimiento. Y yo nada más pregunto, ¿y por qué nada más ellas y los restos no? El resto no. Aquí mi sugerencia es implementar un oficial de cumplimiento Oficial para de ir validando todo ese tipo de operaciones. Porque si tú te ciernes nada más a PLD, puedes dejar fuera la parte fiscal, la parte del IVA, la parte del IED, la parte de renta, la parte de acumulación, etcétera. Entonces nos podemos perder, Adilia. Así es, así Pero es. bueno, espero tu correíto, tu mensajito y con mucho gusto. Aparte que me encantó saludarte, porque tiene rato que no nos saludamos. Gracias, muy amable. Al contrario, la contadora Beatriz, si me ayudas, o Germán, si ya tiene el micrófono abierto, Rocío, por favor. Es Paula. ¿A Buenas quién, perdón? tardes, Paula. Paula, Ok, adelante, Paula, Sí, adelante, buenas Paula. tardes. Es referente a arrendamiento. Es Sí, el caso de una persona moral, sí, renta el inmueble en 100,000 pesos masiva al mes, ajá, pero el contrato tiene especificado que se debe de pagar de forma anual, es decir, 1,200,000 en una sola exhibición, o sea, al ok, inicio del periodo, ¿no? ajá, ajá. Entonces, aquí la pregunta es, o sea, ¿es por periodo, o sea, es por mes? O en este caso, como yo cobré en una sola exhibición, en un mes, vaya, cobré el Ujú. 1,200,000, ¿lo tendría que hacer el aviso? Claro, sí, 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 porque mira, aunque tu contrato diga 100,000 pesos cada mes, pero lo vas a pagar al final del año, entonces mes a mes no haces nada. En el mes 12
o como está establecido, cobras todo el año, en ese mes identificas al cliente usuario, es decir, al arrendatario. Armas el expediente y presentas el aviso. Y así lo vas a hacer diciembre a diciembre o cada que cobres. Así es, Paula. Cada que come. Exacto. Ok, ¿Vale? ok. Muchas Ándale, gracias. pues. Con gusto. Adelante. Germán está pendiente y la contadora Beatriz está pendiente, Rocío. Adelante, adelante. Sí, Angie. Hola, buenas tardes. Yo de nuevo tengo algunas preguntas respecto de la empresa que se dedica a los préstamos. Ok. Nosotros tenemos una línea de crédito por 50 millones de pesos. Esta ¿Es una línea de línea que, crédito con quién, perdón? Perdón, perdón. ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Es una línea de crédito con las empresas a las que les prestamos. Ok. Celebramos una línea de crédito, bueno, un contrato de mutuo, que ya me dijo que no es correcto, Ok. de 50 millones de pesos, Ok. pero es a disposiciones. O sea, mi contrato dice, yo te voy a prestar 50 millones de pesos y ellos me piden cada mes que 1 millón, que 2 millones, que 300,000, que 200,000, y así va variando. Ok. Por lo que yo veo en la ley dice que se debe de reportar cuando se realiza el acto, algo así. Sí. Entonces, yo debería de reportarlo en la fecha del contrato o cada vez que presto el dinero, cada vez que disponen de 50,000, de 100,000, de cada vez 1 millón. que disponen del recurso, ahí tienes que establecer un protocolo para que tú tengas la evidencia y de eso en materia, por ejemplo, de normas de información financiera se llama que tienes que hacer una auditoría forense. Cada que se dispone del recurso, en ese momento se detona el mutuo o se detona el préstamo. Y si rebasas los umbrales que ya hemos platicado, en ese momento identificas, armas el expediente y presentas los avisos. Ok, correcto. Otra pregunta respecto del arrendamiento. Ajá. Si yo tengo una empresa, esta es la empresa que se dedica al arrendamiento. Sí. Esta empresa le renta a fulanita S.A., Sí. pero le renta a distintos locales en distintos lugares y algunos locales no superan los umbrales. Ajá. ¿Debería yo de acumular esos locales que no superan los umbrales? Bueno, ya lo decía, y esto es oro molido lo que les voy a decir de nueva cuenta. Esos umbrales de identificación y para presentar los avisos es por cliente o usuario, es decir, la misma empresa o la misma persona que te está comprando el bien o el servicio. Por lo tanto, si yo te rento, José Antonio, el local 1, si yo te rento, José Antonio, el local 2 y yo te rento, José Antonio, el local 3, es la misma persona, aunque sean 3 inmuebles diferentes, califica para identificar y presentar el aviso. Correcto. Muchas gracias. ¿Vale? Ok. Y una última pregunta. No, Bueno, tenía yo varias, no pero abuse de usted, de mí. Pero bueno, a ver. Bueno, la última, recientemente me pasaron una contabilidad de un arrendamiento que era de 600,000 pesos masiva. Estuvo rentando ese local, bueno, lo rentaba como por un año, pero revisando no está inscrito en el del lavado. Ajá. ¿Debería hacerlo y presentar los avisos, aunque eso ya haya pasado hace 1 año y medio? Sí, 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 porque hay que aclarar lo siguiente. Esta ley que estamos platicando no es una ley fiscal. Por lo tanto, no aplicaría el concepto que muchos utilizamos, que regularmente se presenta de manera extemporánea pero espontánea. Entonces, aquí de entrada ya te aplica la multa, ¿eh? O sea, ojo con eso. Por eso yo decía en un comentario, y vuelvo a insistir, un llamado a la autoridad es que ahora que se publique el paquete económico, que la autoridad tenga a bien señalar un periodo de gracia para regularizarnos. De tal manera que si no está regularizada, regularízate, pero sí, solo sí va a proceder el cobro de la multa. Sin embargo, hay disposiciones que ojalá nos dé tiempo ver que dice, la autoridad puede establecer a través del diario oficial algunos periodos donde te
presente o establezca mecanismos diferentes para presentar de avisos. Y también pudiera establecer algunos precedentes para aquellas personas que, por ejemplo, estando obligados, no presenten los avisos. Hay que ver lo que publican en la ley de ingresos a través de los transitorios y lo que publiquen en reglas de carácter general. Hoy estamos digamos, en el aire porque no sabemos a ciencia cierta a dónde nos va a llevar todo esto. ¿Por qué? Porque no hay disposiciones que estén regulando algunos temas en particular. Pero Muchas gracias, maestro. la respuesta es sí, preséntalos. ¿Sale? Bien, adelante con un par de Gracias. preguntas y avanzamos con gusto. Yo ya Adelante. acabé. Gracias. Sí. Rocío, ¿quién sigue? Contadora Beatriz. Adelante. No te saltes a Germán o no sé si sigue a Germán, ya le dimos la voz, pero bueno, adelante. Beatriz. Betty, adelante. No nos quiere hablar Betty. A ver, Germán, igual si gusta activar su audio, para ver si ya se escucha. A ver, escucho murmuros. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? ¿Beatriz o Germán? A ver, creo que algo escuchamos de Germán. Ya activé los dos, a ver a quién de los dos. Ok. ¿Sí se A ver, escucha? Buenas tardes, maestro. Bueno, Sí, a ver, Betty, y luego Germán. sí. Hola, ¿se escucha? Sí, Ah, ok. Oiga, nada más una pregunta. Buenas tardes. buenas tardes. Referente a los montos de los umbrales, ¿esos son sin IVA? Sí, claro. De acuerdo a la ley del IVA, Betty, artículo 1 dice, el IVA nunca debe de formar parte de la contraprestación, que realmente Ok. es el importe de la renta. Entonces, el IVA no se considera. Ah, va. Y justo con la pregunta de la contadora anterior respecto a actualización de los avisos que estén omisos, sí aplica el artículo 55 que dice que por una sola ocasión te puede dar Claro. oportunidad. Sí, la respuesta es sí, para efecto de no pagar las multas, sí, correctísimo. Así es. Sí. Ah, ok, perfecto. Pues es todo. Gracias. Ándale, pues, gracias a ti. Adelante, Germán, por favor. Ok, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas, son rapiditas. ¿Sí? Adelante. De acuerdo al material que nos proporcionó en la fracción 22 de la información del beneficiario controlador, en el expediente debe de señalarse la fecha cierta. A ver, pero ¿a qué te refieres como fecha cierta? Porque ese concepto nada más aplica, Germán, para Ajá. la celebración de contratos que se eleven ante fedatario público para cumplir en materia jurídica con un concepto que se llama fecha cierta, para Ajá, que le ok. demos una razonabilidad y razón de ser a los contratos. Pero eso es en los contratos, más no en la presentación de los avisos, Germán. Por eso me queda duda en tu pregunta. Ok, Ok, por allá va la segunda pregunta, ¿sí? adelante. Ok, tengo un cliente, sí, en el cual pues llevo operaciones normales, tengo el contrato, sí, obvio, para efecto de dar la materialidad, tengo todo ese expediente integrado, Ok, pero en un solo mes llevé a cabo una actividad vulnerable. ok. Por eso es que era mi pregunta. En estos contratos, porque también debo de integrar un expediente para efecto de la actividad vulnerable. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Ya serían dos expedientes. Uno por mis operaciones normales y el otro por la operación de PLD. ¿Sí? Sí, pero nada más aclaro, Germán. Ajá. Tú vas a armar el expediente de la operación vulnerable siempre y cuando tú realizas la operación vulnerable. Por ejemplo, que rentes, que recibas donativos, que prestes dinero, que vendas autos, que vendas joyas, que vendas blindaje. Solamente así tú lo armas. Pero si tú eres el cliente, quien tiene que armar el expediente es el proveedor, que puede ser la agencia, quien presta dinero, etcétera, etcétera. No sé si queda claro. Ah, sí, ya quedó claro. Sí, para que no se vayan a confundir, ¿eh? O sea, quien arma el expediente y presenta los avisos es la persona que realiza la operación vulnerable y los van a poner en evidencia a ustedes. Ahora, y si realizan operaciones ante fedatario público, quien va a presentar los avisos es el fedatario público, ¿de acuerdo? Entonces, nada más ten presente eso, Germán. Ah, ok.
Gracias. ¿Sale? Mi última pregunta. Por favor, claro, adelante. Digo, para efectos de la identificación del beneficiario controlador, hablaba sobre una auditoría interna o una auditoría externa. Sí, ¿Sí? En este caso, si fuera una auditoría interna, ese mismo auditor interno puede ser el compliance de la empresa. sí, claro. O sea, a través del auditorio interno tú puedes establecer el programa de cumplimiento, sí. Ahora, también hay que aclarar, cuando yo dije un auditor interno o un auditor externo, es únicamente para las operaciones realizadas en materia de PLD. No confundir con el auditor para efectos de estados financieros o la auditoría para efectos fiscales. Ahora, si cubre el perfil, yo no tengo tema, pero al final del camino son 3 tipos o 4 tipos de auditoría. Auditoría financiera, auditoría local, auditoría fiscal y auditoría para efectos de PLD, Germán. Pues debería de ser un especialista en Sí, PLD. claro. Sí, desde luego, es correcto. Sí. Ok, maestro, pues muchísimas gracias. Hombre, a tus órdenes. Vamos con otras 2 preguntas y avanzamos, Rocío, porque si no el tiempo nos gana. Vámonos con Elías. Adelante, Elías, si ya tienes abierto el micrófono o Buenas con... tardes a todos. Maestro, una pregunta. Primero, no sé si me escuche. Sí, sí, te escuchamos. ¿Eres Ok. Elías? Sí. Mire, mi duda va encaminada respecto a los ejemplos que dio hace un momento Sí, respecto al aviso. sí. Si yo, tenía actividades por arrendamiento, Ajá. pero en cada mes yo no llegaba al importe de la identificación. Ok, ok. Pero sí llegaba en el periodo de los 6 meses al importe del aviso. Ajá. Conforme a esto, pues me di de alta en el portal y estuve Claro. presentando los avisos. Ajá. ¿Qué repercusiones podría tener en algún momento dado que, digamos, si decido darme de baja, porque realmente no me aplica, ya que no Ujú, estoy obligado a claro. identificar y por lo tanto a presentar? ¿Qué pasaría si me doy de baja? ¿Y qué pasaría también si sigo presentando los avisos no estando obligado a ello? Porque tengo un antecedente de una persona que la autoridad precisamente le estaba exigiendo la presentación de los avisos conforme a la acumulación de los 6 meses. Ajá. Ok, bueno, mira, te contesto. Como ya vimos, el artículo 17 dice de manera puntual, y así lo explicábamos, Elías. Dice, si tú no, el monto que realizas no es igual o superior para identificar al cliente usuario, dice, no tienes obligación alguna. ¿A qué se refiere? No te das de alta en el portal, no presentas los avisos y no armas el expediente. Ahora Exacto. bien, tú hiciste lo contrario, llevaste un monto acumulado y de acuerdo a tu idea, dices, presento los avisos. Hoy no está regulado una multa por presentar los avisos que no proceden. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi recomendación? Para no llamar la atención de la autoridad, yo te diría, síguelos presentando, ¿de acuerdo? Porque al final del camino hay que ser consistentes, pero también estás en tu derecho y lo tienes que valorar, ¿de acuerdo? El hecho de poderte darte de baja, ¿por qué? Porque no cumples con la obligación definida en el artículo 7 del reglamento que ya veíamos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para tener un soporte un poquito más sólido, la decisión que tú hagas, que forme parte, ve lo que te voy a decir, que forme parte de lo que es el informe del administrador y déjalo reflejada en actas de asamblea. Y creo que con eso te puedes curar en salud, ya sea que lo sigas presentando o que te des de baja porque no te obliga la disposición, Elías. Ok, correcto. Muchísimas gracias Dale, porque pues, básicamente ese ha sido pues, lo que me ha tenido de darme de baja claro. porque a un conocido pues precisamente le llegó una auditoría en relación a eso, que la autoridad está agarrando y acumulando los 6 meses y dice que hay obligación y No, realmente no pero está obligado a ello. Pero fíjate, nada más cerrando la idea, una de las laminitas que vimos que se las puse es la misma información del SAT. Entonces tú puedes decirle, Así es. oye, autoridad, de acuerdo a tu opinión y derivado del artículo 7 del reglamento, como que te estás contradiciendo. Entonces simplemente no me aplica el hecho jurídico. ¿Por qué? Porque no llego a los umbrales, por lo tanto no estoy obligado. Y la misma ley me asiste, Elías. Ok, una preguntita más, Por favor, maestro. adelante. Usted dijo que para documentar esto,
quedaría, digamos, habría lugar a hacerlo a través de un acta de asamblea, pero ¿qué pasa si soy persona física? ¿Cómo le doy Ah, un no, respaldo? no, desde luego, no. Si eres persona física, todo tiene que ser de manera personal, ¿eh? O sea, Ajá. porque yo el administrador, que es lo que viene en el artículo 20 y la gente que se distrajo o llegó tarde, les dije, para presentar los avisos se tiene que nombrar a una persona encargada de esta obligación. Y puse 3 ejemplos, Elías. Primero, se tiene que nombrar a un tercero, que puede ser interno o externo, encargado de presentar los avisos. Segundo punto, si no tienes nombrado a nadie, directamente por disposición del artículo 20, califica el administrador o el presidente del consejo de administración como obligado. Y si eres persona física, la obligación es de manera personal. Pero solamente a eso me refería, Elías. Ah, sí, claro. No, yo me refiero digamos, a cómo darle un soporte. Si soy persona física, no hay alguna manera, Claro, ¿verdad? sí, no, no, Ah, definitivamente ahí ok. lo tienes que hacer a través de un contrato, lo que proceda, pero no un acta, porque para persona física las actas no Sí, aplican, claro. Elías. Claro. Bueno, ¿Vale? muchísimas gracias, maestro. Un abrazo, sale. Igualmente, hasta Vámonos luego. con Conta y Miriam y luego dejamos pendiente a Teresa y a Yolanda para avanzarle un poquito más. Adelante, Conta. Ya puede activar todo el micrófono. Ya, abre tu micrófono, Conta, que lo tienes cerrado, y también Miriam, para que lo tengas listo. Nada más abran. Miriam, creo que ya. Adelante, Miriam. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, Miriam. una pregunta. ¿Hay un tope para los donativos en efectivo entre madre e hija? No, no, no. Eso lo establece el artículo 93. No me recuerdo mucho, creo que es la fracción 1920, chécalo, y dice que solamente puede ser donativos entre ascendientes o descendientes, ¿de acuerdo? Y la única condición es que la persona que reciba el donativo, si el donativo es arriba de 500,000 pesos, presenta una declaración informativa, ¿de acuerdo? Pero tú le Sí, puedes donar lo que tú quieras a tu hija, a tu mamá, a tu padre, a tu abuelo, etcétera. ¿Sale? ok, muchas gracias. Con gusto, adelante. Y Miriam, perdón, Conta, o Tere, o quien tenga el micrófono abierto, creo que Tere ya lo tiene abierto, Tere Zavala. Y Conta sigue con el micrófono cerrado. Tere, no. A ver, habla. Hola, hola, contador. Buenas tardes. Soy Hola, ¿cómo te? la Conta. Mire, un arrendamiento con copropietarios Sí, son 4. sí, La renta mensual es de 300,000 pesos, sí, 333,000. ok. ¿El representante en común es el que tiene la obligación o cada uno de los copropietarios? Bueno, ok. El representante común, que es igual que una copropiedad, él tiene la obligación para efectos fiscales, ¿de acuerdo? De presentar, de cobrar, etcétera, etcétera. Pero en materia de PLD, tiene que ser de manera individual, ahí sí no de manera conjunta, aunque sean copropietarios, porque cada uno emite recibo, cada uno cobra, cada uno tiene contrato de manera independiente. Entonces ahí sí es por persona o persona moral que cobra el arrendamiento. Conta, es que el representante en común es el que hace la factura y Dime, los ajá. otros son los que el representante en común les da a cada uno su parte que le corresponde, pero el Ujú. representante en común es el que expide la factura. Sí, pero, o Ahí sea, cómo una cosa, sería. a ver, pero no confundan. Una cosa es que yo, por el tema fiscal, y ya lo vimos inclusive en una regla, yo puedo expedir la factura, yo puedo cobrar, yo puedo administrar, yo puedo dar mantenimiento, pero quien está realizando la operación vulnerable es cada uno de los copropietarios. Entonces ahí tendría, si rebasa los umbrales, cada uno, desde mi punto de vista, debiera de presentar los avisos de operaciones vulnerables. Porque inclusive son diferentes los clientes uno respecto a otro. Ok, ok, ¿Sale? gracias, Con contador. gusto. A ver, Tere, nos cerramos contigo este bloque de preguntas y avanzamos un ratito más. Tere Zavala. Abre tu micrófono nada más, Tere. Hola, contador, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno, mi duda creo que ya lo respondió, era de que yo pago, tengo un cliente que paga entre 300 y 400,000 pesos mensuales de renta de una bodega, pero entonces quien debe de ser el aviso de operaciones vulnerables es el arrendatario, ¿no? No, a ver, no.
Quien debe de presentar los avisos de operaciones vulnerables es la persona que está realizando la operación vulnerable, ¿de acuerdo? En este caso, ¿quién es en un contrato? El arrendador, el dueño de la propiedad, no el arrendatario. Y yo, arrendador, voy a pedirte a datos a ti, que eres el arrendatario, para presentar los avisos. Perfecto. Esa era mi duda, Ok, contador, que creo que ya le he respondido. Muchas claro. gracias. Al contrario, cerramos de momento las preguntas, ya en la parte final habremos un par de preguntas finales para avanzarle un poquito más. Vean, aquí siguiendo con la mecánica, aguántenme y los que ya les contesté bajen la mano para que no me presionen. Bueno, son de los artículos también importantes, amigos, el artículo 21, y aquí no es que repita la información, simplemente pongo cómo estaba la norma y cómo quedó. Pero al final del camino, ¿qué dice? Artículo 21 dice, los clientes o usuarios de quienes realizan las actividades vulnerables les proporcionarán a estos información y documentación necesaria. Vean cómo dice, es más, derivada de la última pregunta. Vuelvo a repetir, insisto, para entender una norma hay que leer correctamente. Y dice, los clientes o usuarios, pongo el ejemplo, en materia de arrendamiento, ¿quién es? El arrendatario. Dice, de quienes realizan actividades vulnerables, les proporcionarán a estos, a quien realiza la actividad vulnerable, información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de esta ley. Ahora, alguien se puede preguntar, porque no es un curso técnicamente de toda la ley PIORPI, no, porque nunca acabaríamos, solamente es destacar las reformas. ¿Por qué razón? Porque si alguien me pregunta, y también con dedicatoria para mi amiga, mi colega Maribel, ¿en dónde ustedes pueden extraer qué información debo de atender para presentar los avisos? Básicamente son dos artículos. El artículo 24, que es realmente la obligación de presentar los avisos, ¿de acuerdo? Y desde luego otro artículo que también deben de aplicar es el artículo 18 de quienes están realizando actividades vulnerables. Y ahí, si ustedes hacen una extracción, ahí van a darse cuenta que necesitan, entre muchos otros datos, para armar el expediente, es si eres persona física o moral, acta constitutiva, acta de nacimiento, identificación, poderes, alta en el RFC, modificaciones al RFC, ¿de acuerdo? El propio contrato. Y así me puedo seguir, ¿eh? Entonces, con esa comunión de los dos artículos, ustedes tienen que saber de manera puntual cuál es la información que deben de solicitarle al cliente o usuario. Ahora, ¿cómo queda la reforma? El último parrafito de esta lámina dice, quienes realicen actividades vulnerables, es decir, en materia de arrendamiento, para que quede claro, el dueño del inmueble, ¿de acuerdo? El que renta, el arrendador, para que quede claro, obvio. Dice, quienes realizan actividades vulnerables deberán abstenerse sin responsabilidad alguna de llevar a cabo el acto o operación de que se trate, cuando el cliente o usuario se nieguen a proporcionar la información o documentación a que se refiere el párrafo anterior. Imagínate que yo le rento a una persona en 300, 400, 500 mil pesos y le digo, ¿sabes qué? Dame tu acta de nacimiento, dame tu identificación, dame tu RFC, dame el contrato, y no quiere, la idea es, no te rento el inmueble. Que por cierto, en el contrato deben de poner una cláusula antilavado, que el inmueble que se está rentando se debe de destinar al objeto del contrato, y no está permitido, sin responsabilidad para mí, de utilizarla para fines delictivos. Porque cuántas veces hemos escuchado que hay están, por ejemplo, personas secuestradas, o están personas como trata de blancas, o están utilizándose como bodega para fentanilo. Digo, quiero hacer algunas ideas generales, pero bueno, entonces este artículo, por favor, no se les debe de pasar. Seguimos, vean. Aquí viene otro ejemplo que también en su momento fue real. Vean, yo tengo un cliente que se dedica a vender quesadillas, que por cierto, si ustedes lo analizan, es un negociazo, ¿eh? Pero bueno, vean, cobran en efectivo, se acercan con una empresa, asesor financiero, y les dice, ¿sabes qué? Mira, tú puedes ya con ese dinero que tienes, comprar una casa. Vean, ¿cuánto juntaron en efectivo? 3 millones. ¿Qué le dijo el asesor financiero? Pues para comprar la casa,
y toda vez que no pueden manejar un máximo de 907,000, ya lo veíamos, pues lógicamente depositan en el banco. Ese es un grave error, porque otra vez el banco va a señalar la alerta ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Aquí entonces, ¿cuál es el punto? Es simplemente hacer las cosas como debe de ser. ¿De acuerdo? Yo he dicho una máxima, a lo mejor un poquito exagerada. Si quieren hacer las cosas mal, háganlas, pero háganlas bien hechas. Aquí, ¿dónde está el error? Que están depositando. Imagínense, yo llego al banco con 3 millones de pesos y le digo, quiero depositar esto, quiero ver una cuenta bancaria. Pues detonan, obviamente, una alerta en la propia institución bancaria. Entonces, moraleja, no lo hagan, ¿de acuerdo? Seguimos, vean. Simplemente le estoy diciendo lo que pueden o no pueden hacer. Bueno, otro de los artículos, y ya lo platicamos, emblemáticos, es este. Artículo 18, que tiene algunas fracciones que se adicionaron para la reforma del 2025. Vean, quienes realizan las actividades vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las siguientes obligaciones. Otra vez, quien presta, ¿de acuerdo? Quien otorga el arrendamiento, quien vende los autos, quien vende las joyas, quien vende las obras de arte, quien construye, o quien es la persona que cobra por corretaje en venta de bienes inmuebles. O sea, todos los ejemplos. Entonces, va dirigido para ellos. Ahora, primera obligación, vean, dice, identificar al cliente usuario de quien realiza la actividad vulnerable y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia. Es lo que les decía. Aquí ya me está dando un primer elemento para integrar el expediente. ¿Y con qué empiezo? Con su identificación. Segundo punto, vean, dice, para los casos que establezca una relación de negocios, que ya vimos que ese concepto, dice, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad basándose en lo que tenga registrado en el RFC ante el SAT. Entonces, ahí está otro elemento. ¿Qué le voy a pedir? Dame tu constancia de situación fiscal para efectos de saber a qué te dedicas. Ahora, ¿yo qué pondría aquí como dato adicional? Y es simplemente ser creativo. Le diría, dame copia, por ejemplo, de tu última declaración anual, porque una cosa es estar registrado en el SAT y otra cosa es pagar impuestos. Porque mucha gente hizo un deporte nacional, se daba de alta, ¿de acuerdo? Y presentaba las declaraciones en cero. Por eso hoy viene la opinión de cumplimiento, por eso hoy el tema de la DIOT y por eso muchas cosas, ¿eh? Entonces, ahí está otro elemento para integrar el expediente. Ahora, fracción tercera dice, cuando la cliente usuaria sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, aquí en una pregunta que me hacían, no me recuerdo quién, aquí estamos hablando del fideicomiso como cliente, no como quien realiza la actividad vulnerable, para que no se confundan. Entonces retomo la idea, dice, cuando el cliente usuario sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, recabar los documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial que permita identificar a su beneficiario controlador. Aquí sí que pediría, ¿qué pediría? Dame el poder o dame el acta constitutiva y aquí sí cabría la posibilidad, que fue una pregunta, dame el expediente del beneficiario controlador que tengas para efecto fiscal y vean cómo se está alimentando la información para integrar el expediente. Ahora, un dato curioso que a mí me llama la atención que se reformó, dice, la fracción tercera, dice, cuando el cliente o usuario sea persona física, recabar la declaración acerca si tiene o no conocimiento de la existencia de una persona beneficiario controlador y en su caso, la documentación que permite identificar. ¿Qué quiere decir? Que cuando el cliente usuario sea persona física, una persona física así entendida puede tener a su vez un beneficiario controlador. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa y la casa se la voy a dar a mi mamá. ¿Quién es el beneficiario controlador? Mi mamá. Yo quiero pedir un préstamo y el préstamo se lo doy a mi hermano. ¿Quién es el beneficiario controlador? Mi hermano. Espero que me vayan siguiendo. Ahora, fracción cuarta dice, custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción de la documentación que acredite la actividad vulnerable. Y eso es lógico, ¿de acuerdo? Ahora, dice, la información o documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, ojo con eso y subráyenlo, por un plazo de 10 años, ante 5.
para que no se vayan con la idea que siempre son 5 años. Son de las cosas que resaltan en esta reforma. Y esto, al menos lo que vamos ahorita, ya es de aplicación vigente, señores. Ahí para que lo vayan considerando. Artículo 4 bis, ¿de acuerdo? Dice, realizar su alta y registro o en su caso modificación o baja del padrón de quienes realizan la actividad vulnerable a través del portal del SAT, que es la pregunta que me hacía ahorita una de las últimas preguntas, la alta o en su caso la baja, si no estoy obligado. Pero vean cómo termina diciendo, de conformidad con lo establecido en las reglas de carácter general. Es por eso que les decía, hoy por hoy pues estamos en una situación de indefensión, porque yo tengo la voluntad, yo tengo las ganas, pero finalmente no sé en qué supuestos sí y en qué supuestos no. Ahora, de esta misma fracción se adiciona el párrafo que sigue. Vean, dice, para realizar el acta de registro y actualización de quienes realicen actividades vulnerables, es decir, de la persona que realiza la actividad, dice, deberán enviar la información, documentación, datos e imágenes a través de los medios electrónicos en el formato que para tal efecto establezca la autoridad en el Diario Oficial de la Federación. Fracción 5 dice, brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo los avisos, las visitas de verificación. También fue una pregunta que se hacía. Finalmente, esto es un expediente interno y en el momento que la autoridad toque su puerta y quiera verificar la información, pues ustedes tienen que permitir el acceso previa identificación a validar toda la información que ya tenemos registrada. Otra obligación de los que realizan actividades vulnerables es presentar los avisos e informes ante la Secretaría, de acuerdo a lo establecido en las reglas de carácter general, otra vez las famosas reglas, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las cosas que tienen que subrayar, que esa es la parte, a mi gusto, la parte bonita, sensible, ¿de acuerdo? Dice, en caso de sospecha, ojo con eso, o de contar con información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con actos o operaciones puedan provenir de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquí destaca la palabra sospecha, indicios. Dice, deberán presentar el aviso dentro de las 24 horas siguientes. Ahora, vean cómo termina, incluso si el acto o operación no se celebró. Ojo con esto, otra vez cómo termina, de acuerdo a lo que establezcan reglas de carácter general. Bueno, a partir de las fracciones que siguen, estas fracciones y de conformidad con el artículo 3 de los transitorios van a entrar en vigencia una vez que se publiquen las reglas y las mismas reglas va a decir en qué tiempo entra en vigencia. Ahora vean, ¿qué dice? Es donde entra precisamente lo de los auditores y demás. Dice, fracción 7, llevar a cabo una evaluación con enfoque basado en riesgos en los términos de lo que establezcan las reglas. Dice que permite identificar, analizar, entender y mitigar los riesgos, así como de las personas, clientes o usuarias. Vean, a partir de aquí se adicionan estas fracciones. Elaborar y observar un manual de políticas que contenga los criterios, medidas, procedimientos necesarios para cumplir con las obligaciones. Aquí ya me están dando más chamba y aquí el comentario, la recomendación. No quieran que todo esto lo haga el contador. El contador no es un todólogo. Tiene que haber una persona calificada en este tipo de operaciones. Vean, fracción 10. Contar con mecanismos automatizados que me permitan llevar a cabo un monitoreo de manera permanente de los actos u operaciones que se realicen. Y dichos mecanismos deben de permitir dar seguimiento intensificado a las personas, clientes, usuarias que puedan considerarse como políticamente expuestas o de alto riesgo. Y aquí viene lo de las auditorías, señores. Dice, contar con una revisión por parte del área de auditoría interna o de una persona de auditoría externa independiente cuando el riesgo sea bajo, el riesgo sea medio o el riesgo sea alto, otra vez de acuerdo a las reglas que establezca la autoridad. Y este artículo 3 transitorio dice que de la fracción 7 a la fracción 11 va a entrar en vigor a partir de que se publiquen las reglas de carácter general y ahí van a establecer los plazos. Termino un poquito esto porque estamos en muchas cosas para abrir un bloque final de preguntas. Aquí viene el artículo 20 que ya lo comentamos ya. Personas físicas, fideicomisos, designar un encargado. ¿Queda claro? Que puede ser interno o externo.
no cuentas con esa designación, va a ser responsable el órgano de administración o el administrador único. Y en tratándose de personas físicas, esto tiene que ser de manera personal. Y aquí también ya se establece la obligación de que se tienen que capacitar por lo menos de manera anual. ¿Queda claro? Sale. Aquí simplemente dice que artículo 22, que toda la información que se presente derivado de los avisos, dice, no implicará para estos transgresión, ¿de acuerdo? En materia de confidencialidad, secreto legal, secreto profesional, secreto fiscal, secreto bancario, ¿de acuerdo? O fiduciario. ¿Qué quiere decir? Que en todos los casos se tiene que soltar la información y tiene que ser fidedigna, real y actualizada. Y bueno, ya nada más para terminar de mi parte y ver un bloque más de preguntas, chéquense nada más, y ahí lo voy a dejar, vean, este artículo 32, en donde está prohibido, señores, manejar uso de monedas, billetes, ¿de acuerdo? En los supuestos que rebasen los montos. Ahí están un par de ejemplos. Vean, por ejemplo, en materia de derechos reales sobre inmuebles, ¿de acuerdo? Cuando sea arriba, ¿de acuerdo? De 8,025 veces, que son los 907,000. En materia, por ejemplo, de venta de vehículos, cuando el monto, ¿de acuerdo?, rebase 363,000. Y así nos vamos. Y es donde vienen precisamente las multas que a nosotros nos ocupan. Y vean, esta laminita que les voy a compartir ahorita es en materia de los avisos que debe, perdón, ya me adelanté mucho. Aquí las multas, vean, aquí viene de manera puntual, artículos 53 y 54, dice, si aplicará multa, ahí vienen los supuestos, de 200 hasta 2,000 veces, ahí vienen los montos, ¿de acuerdo? Por varios supuestos. Primero, no cumplir con el requerimiento de la Secretaría, ¿de acuerdo? Segundo, incumplan con la obligación de quienes realicen actividades vulnerables, ¿de acuerdo? Tercero, dice, incumplan con la obligación de presentar los avisos, ¿de acuerdo? Y cuarta, dice, presentar los avisos sin requisitos, ¿de acuerdo? Y la multa va, insisto, de 22,000 a 226,000. Fracción segunda dice, de 2,000 hasta 10,000, ahí están los montos, de 226 hasta 1,000,000. Dice, los notarios cuando no identifiquen la forma de pago. Aquí la multa va para el notario. Y la multa, vean que puede llegar de 10,000 hasta 65,000 veces. Ahí están los montos, de 1,131,000 a 7 millones. Dice, cuando omitan la presentación de los avisos. Y derivado del artículo 32, cuando reciban recursos en efectivo. Entonces, con eso termino, señores, respetando sus tiempos. Y abrimos un bloque final, Rocío, para preguntas y respuestas. Adelante, si me ayudas, por favor. Rocío a la 1, Rocío a las 2. A ver, ahí tóquenle a Rocío, creo que ya se durmió. Si me ayuda Rocío, Rocío. Hola, hola. Rocío. Hola, hola. Ahí mándele un mensajito si me ayuda alguien. Mira, tenemos 10 con la mano alta. Sí, ya se le activó a Teresa Zavala. Creo que ya contestamos, pero adelante, si tiene otra pregunta, viene Yolanda, viene No, Luca, ya viene... contestaron, gracias. Ok, adelante, entonces bajen su manita, vamos con Yolanda, Rocío, si me ayudas, por favor. Sí, igual ya está activado, Yolanda ya puede abrirlo. Adelante, Yolanda, Buenas por favor. tardes. Buenas tardes. Hola, tengo dos preguntas. Una, yo soy persona física, como activa empresarial y profesional. Ujú. Mi 90% de ingresos es como servicios profesionales en contabilidad. Ok. Pero en un colegio estoy como trabajadora y Ujú. tengo poder como representante legal para hacer trámites ante el SAT, IMSS, Infonavit. Ok. Pero a partir del mes de octubre me voy a dar de baja como asalariada y voy a entrar a la modalidad 40 Ujú. y voy a prestar mi contrato como prestadora de servicios, pero voy a seguir realizando las mismas actividades que realizaba Ujú. como trabajadora del colegio, que es hacer Ujú. la contabilidad, las nóminas y transferencias bancarias. Ok. Aquí estaría ya como una actividad vulnerable, aunque yo no tomo la decisión para hacer, por ejemplo, yo digo, aquí está la nómina, y ellos me dicen, estas son las faltas de los trabajadores y estos son los pagos a los proveedores. Yo no Ujú. tomo decisiones, sino simplemente ellos me dicen a quién le pago y si la nómina procede conforme a la lista que ellos me dan. Yo Claro. entraría como actividad vulnerable en la prestación de servicios. Bueno, mira, te comento
desde dos puntos de vista. Ujú. Primer punto, bueno, desde tres, para que veas que soy generoso. Primer punto de vista. Entiendo que ya puedes estar en el supuesto de pensionarte o quieres entrar en la modalidad 40, eso me queda muy claro. Es Sin correcto, sí. embargo, primera situación, si sigues realizando las actividades que hoy realizas como trabajadora en esa entidad o en esa escuela, ¿de acuerdo? En atención al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, 8 de la Ley Federal del Trabajo y 12 del Seguro Social, sigues siendo trabajador pese a que te paguen por honorarios. Primer comentario. Perdón, Segundo, aunque yo tenga mis recibos de honorarios por demás ingresos. claro, porque el Ok, porque el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo dice que los derechos del trabajador son irrenunciables. Entonces, ahí tiene un problemón la escuela, si Ujú. tomas esa decisión. Segundo Ok, punto, si cobras sí, por honorarios, que seguramente vas a caer ahí, chécate el sí. artículo 94, fracción cuarta de la Ley de Impuesto a la Renta. Si es un honorario preponderante y se presta en las instalaciones de la empresa, ese honorario preponderante deja de ser honorario y se convierte en asimilables a salarios. Ojo con Ah, el ok. detalle. Sí, sí. Y el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo dice, salvo prueba en contraria, los asimilables a salarios, sorpresa, son sujetos de afiliación, artículo 12 del Seguro Social. Entonces llegamos al mismo punto. Y tercer punto, pensando que todo es normal y bien, dices tú, soy independiente. Desde mi punto de vista, sí calificas en el artículo 17, fracción 11, porque eres un independiente, estás conociendo la operación de la empresa, estás manejando los recursos, estás teniendo la operación del manejo de tesorería, por lo tanto, sí calificarías como operación vulnerable. Ah, ok, va. ¿Vale? Ahora, perfecto, muy claro, gracias. Ok, Ahora, muy bien. la segunda pregunta es, con mi actividad de servicios profesionales, me llegó una persona física que también está dada de alta como actividad empresarial y profesional, Ujú, pero estaba viendo que ella es intermediario. Por ejemplo, ella la contratan para que venda un inmueble o sea intermediaria para de renta de inmuebles. ujú, Ella cobra un servicio o comisión al momento de que se vende el inmueble o cuando ok, ya se rentó el inmueble. Entonces, sí, ella estaría como servicios intermediarios o comercialización de inmuebles. sí, sí, eso se llama corretaje y el corretaje está considerado como una actividad vulnerable, artículo 17, fracción 5, sí, de la ley de PLD, sí, correcto. Ok, ok. Aquí, lo que estaba viendo y comentaba a otros compañeros es de que pues no ha hecho declaraciones o ha reportado cuando haya hecho sus actividades. Entonces yo Ujú, tendría que presentar esos informes de claro, cuántos años, de 5 años, 6 años, 10 años o de cuántos años. por lo menos 5 años, ¿eh? Por lo menos 5 años atrás. Sí, eso sería lo más recomendable. Y aquí nada más sería cuando tuve la actividad o la tengo que presentar mensualmente, como decimos literalmente, sin actividades. No, sí, es que depende. Si hablas de operaciones, perdón, operaciones vulnerables y cada mes realiza la operación vulnerable, cada mes se tiene que ir refrescar la afirmación. Ahora, si Sí. realizas un mes y después ya no, puedes presentar la baja del padrón del SAT para no seguir presentando los avisos. O se puede presentar sin operaciones para no estar dándole de baja y de alta, No, fíjate que no. Mi ¿no? punto de vista es que no te obliga, no caes en los supuestos, por lo tanto no tienes obligación alguna, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí mi punto de vista es no presentar los avisos. Ah, ok, ok, muchísimas gracias. Muy bien. Adelante Gracias, con Tego. no sé, Luis y Mayra. Adelante, Rocío, si habilitas el micrófono, por favor. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Habla Luis Este, Rocha. Ándale, habla un poquito más fuerte, Luis, porque te escucho muy lejos. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Habla Ándale, Luis. ya. Luis Rocha, ¿cómo ha Perfecto. estado? Aquí trabajando, Luis. Lo sigo ya desde CADEF y ya hace Ah, un muy buen bien. rato. Y síganme ya ahora sí que con más disposición, porque ya tengo mi nuevo canal en YouTube, por favor. Adelante, Luis. Maestro, unas preguntas en relación con el beneficiario controlador. Mi pregunta es si ya existen las formas para efectos del PLD de beneficiario controlador. O sea, ¿cómo es que se va a identificar para efecto del PLD? No, todavía no, mi querido Luis. Todo eso es reforma a partir del día 16 de julio y hay que esperar hay que esperar lo que den a conocer vía resolución miscelánea. Ok, perfecto. Y otra Y, pregunta es si existe alguna obligación por ser prestador de los avisos del PLD. o sea, tú como tercero, ¿lo estás presentando o a qué te refieres? Así es, yo soy contador público y presento a ciertos Los contribuyentes avisos. Ok. los avisos. Yo No como hay, yo tengo,
¿Tengo alguna obligación? No hay ninguna obligación inherente a ti, salvo que de manera un poquito dolosa o por desconocimiento presentes información falsa y demás, pero ya no tanto es con el SAT, sino con el propio cliente. Entonces, aquí la respuesta está en cómo redactas el contrato y el alcance de tus servicios, mi querido contador. ¿Sale? Ok, perfecto. Maestro, y una última pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo aplicaría la espontaneidad en caso de no haber presentado los PLDs, los avisos? A ver, la primera parte como que no te escuché. ¿Cómo aplicaría la espontaneidad en Ajá. caso de no haber presentado los avisos? Sí, sí aplica, sí, ya lo decía una de las preguntas anteriores, si no me recuerdo, viene por ahí del artículo 55, deja ver si aquí lo ubico, en donde tú de manera espontánea, sí puedes presentar los avisos y te quitas aquí está, viene, precisamente es el 55, ahí viene, O sea, ¿de acuerdo? siempre y cuando no exista una notificación previa, ¿verdad? Exacto, claro, que no haya una notificación por parte de la autoridad. Entonces, así que ubícate en este artículo y puedes no pagar las multas, o a lo mejor, como decía, sale algo en la ley de ingresos, precisamente para que nos den la posibilidad de actualizarnos. ¿Sale? Maestro, pues, muchas gracias. Hombre, y gracias por seguirme. Saludos. Adelante Saludos. con Mayra. Buenas tardes, maestro. Hola, Mayra. Sí, mire, nosotros tenemos una persona física que ejecuta obra, está construyendo una casa habitación a un cliente particular. Ok, Entonces, firmamos contratos, pero aquí la duda es en el tema de que rebasamos los montos. ajá, Es una casa grande, pero es una casa particular, sí, a un cliente dueño de esa casa. claro, Es esa, tengo la obligación de enviar los avisos, de identificarlo, no me pide factura, es público en general. claro, Hay un contrato, sí tenemos un contrato, pero me está haciendo depósitos de manera semanal. claro. No rebaso los montos semanales, pero sí mensuales. Pero la duda es esa, de que si estoy obligada a identificar y enviar avisos. Bueno, mira, mi punto de vista, Mayra, mi punto de vista es que no. Ahora, perdón, ¿dónde te puedes soportar? Precisamente en lo que veíamos en la definición de conceptos. Para que se establezca una relación de negocios, dice, se tiene que ser de manera habitual o profesional. Y dice, y no se consideran operaciones realizadas de manera ocasional. Entonces, tú puedes argumentar que tú me estás pidiendo que te construya la casa, pero finalmente va a ser la única operación que yo voy a tener contigo, aunque rebase los umbrales y dependiendo cómo está redactado el contrato, mi punto de vista es que no estás obligada en materia de PLD. Muchas gracias, Con maestro. gusto, muy bien. Dos preguntas más y cerramos, por favor, Rocío. Adelante con Dani y Lulú. A ver si ya tienen abierto su micrófono, lo tienen de hecho cerrado. Diani ya se le activó, Ok, ya lo puede abrir. Diani, leí mal. Diani, adelante. Hola, contador, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, la empresa donde trabajo no es vulnerable, ¿no? De las actividades de la ley Ok, antilavado. ok. Aún así, tendríamos que dar de alta, o sea, guardar el expediente para cuestión fiscal. Sí, claro, sí. Necesariamente la respuesta es sí, tener el expediente y aparte de tener el expediente, lo tienes que mantener actualizado, ¿eh? Aquí la política de tu empresa podría ser actualizarlo cada semestre o cada año, pero sí tenerlo vigente aun y cuando no realices operaciones en materia de PLD. Pero la respuesta es sí, mi querida contadora. ¿Sale? Nada más es tenerlo en la empresa, no Claro. subirlo al SAT ni No, nada. a ningún lado, solamente cuando el SAT te lo requiera, solamente. Pero cumplir con los requisitos y toda la información de una regla que vimos, que es la regla 28122, contadora. ¿Sale? Ok, Un perfecto, gusto. muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y terminamos con Lulú, y si tienen preguntas adicionales, mándenmela por este correo, mándenla por WhatsApp y con gusto las atendemos sin costo. Lulú, adelante. Nada más abre tu micrófono y si no Hola, pasamos. contador, estoy abierto en el micrófono. Ah, muy bien, adelante. Entonces no sé quién me habla, pero adelante. ¿Qué tal, contador? Buenos días. Buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Contador, en referencia también a una pregunta de un contador pasado, nosotros estamos en el área de la construcción, pero
básicamente como apoyo a la construcción. Hacemos servicio de instalaciones eléctricas. Ok, En nuestra constancia de situación fiscal, esas son las actividades. No tenemos ok. como tal la compraventa del sector inmobiliario, de casas. Ujú, ujú. No es esa. Pero veo que en mi acta constitutiva, con esto entiendo que no estaríamos obligados a esta ley, al no ser como tal la compraventa en el sector inmobiliario. Ujú. ¿Es correcto? No, yo creo que ahí sí hay una pequeña imprecisión, Ajá. porque hay una máxima que dice, y esto viene en el artículo 17, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, y dice, cuando derivada de una operación tú prestes un servicio adicional o enajenes o rentes, eso forma parte del servicio. En otras palabras, lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo edifico el cascarón, ¿de acuerdo? Y sin embargo tú dices, yo le voy a poner la instalación eléctrica, sanitaria y demás. Pues eso forma parte de la construcción. Y la construcción es una actividad vulnerable para efecto de PLD. Y si tú te dedicas de manera habitual o profesional, debes de presentar los avisos correspondientes. Ese sería mi punto de vista. Ok. ¿Vale? Ok, sí, contador, sí, porque como tal no construimos para Ajá, compraventa, somos un subcontratista de quien hace esa actividad, claro. solo hacemos las instalaciones eléctricas. Pero al final del Pero camino sí, va parte sí, del mismo inmueble. Así es. sí, correcto. Ok, sí, muchas gracias, Ándale, contador. pues. Y cerramos con la última, Rocío, ya sea, tú decide quién, Adriana o Adrián, tú decide quién. Sí, Rocío, si me Adriana di- Gutiérrez. por favor, Adriana, Bueno, ándale, pues. buenas tardes, profesor. Hola, Adriana, adelante. Buenas tardes. Retomando Buenas. ahorita un ejemplo que usted nos dio y ahorita como que me quedó un poco más claro, pero todavía tengo unas dudas. A ver, Este, adelante. este es el caso, es un patronato que Ujú, la finalidad que tienen es juntar recursos para comprar un terreno ujú, para una parroquia. ujú, En lo que va de estos 6, 7 años, ellos han acumulado casi cerca de 1 millón de pesos. ujú, Crearon también una AC con el ujú. fin de que tuvieran donativos, Ok, pero apenas esto fue el año pasado. ok, Les negaron porque no han hecho labor social, ok, entonces tienen que encaminarse para ser donatarias. ok. Mi pregunta es, obviamente, como tal, no pueden meter ese 1 millón de pesos a la asociación civil de un jalón, porque rebasan los umbrales fiscalmente de los 15,000 pesos, pero ellos están condicionados en 2 meses, más por mucho, de que quieren comprar el terreno, porque si no se los van a quitar. Están ahí peleando, ¿no? De que Ujú. si se los venden o no. Aquí, ¿qué podríamos hacer para que ese dinero entrara a la cuenta de la asociación civil? Y creo que por ahí sería más fácil hacer la operación de la adquisición del terreno para la parroquia. Pero yo te pregunto, ¿quién tiene el dinero de esos donativos hoy por hoy? ¿Quién lo tiene? Las personas del patronato. La persona física. Y Sí, ese, son ese varias dinero, personas físicas, ok, ajá, ¿y ese dinero de dónde lo obtuvieron? de donativos, rifas, o sea, a lo largo de 7 años lo han juntado. Bueno, te comento, mira, primer punto. Más allá del tema de PLD, esas personas físicas que están recibiendo los donativos, como no son donatarias autorizadas, ojo con esto, no son donatarias autorizadas, de acuerdo al artículo 59, fracción tercera de código, ese es un ingreso acumulable para ellas. O sea, tienen un problema y lo que sigue, para efectos Ok. fiscales. Ahora, segundo punto, ellos ya como persona física, una vez constituida la AC y si la AC tiene autorización para recibir donativos, pueden donarlo sin ningún tema, aunque sea en efectivo. Pero si es en efectivo arriba de 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Aparte de Sí. ser una actividad vulnerable, que hay que ver los umbrales que ya vimos, eso tiene que presentar una declaración informativa al ACE por operaciones mayores a 100,000 pesos, ¿de acuerdo? Y si no tiene autorización para recibir donativos, aun y cuando se otorgue a través de donativos, ¿de acuerdo? La ley de renta, su artículo 80, dice que los dineros que se reciban no siendo donatía autorizada son ingresos acumulables y debes de pagar el 30%. Entonces, por los dos lados estás un poquito limitada en manejar esos recursos. ¿Por qué? Porque el caminito no se hizo correctamente desde el inicio. Ok, profesor, le agradezco mucho. Muy bien. Pues señores, HC Capacitación, me disculpo con los demás.
respetando los tiempos. Rocío, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Cerramos el evento. Mándenme sus preguntas, síganme en redes sociales y a lo mejor también por ahí les puedo contestar sin costo adicional. Adelante, por favor, si me ayudan a hacer el cierre, se los agradezco. Sí, maestro, muchísimas gracias. ¿Me voy a permitir tomar la pantalla un momento? Adelante, por favor. Maestro, en nombre de HIC Capacitación Integral, queremos hacer entrega de este reconocimiento. Maestro José Antonio González Castro, por su excelente ponencia en el curso online, Reforma Ley Antilavado 2025, actualización esencial, con una duración de 4 horas. Muchísimas gracias, maestro. Como siempre, es un honor y un placer tenerlo con nosotros, pero sobre todo agradecerle a todos los participantes por su tiempo y su confianza. Muchísimas gracias a todos, que sigan pasando un excelente fin de semana y cualquier duda quedamos a sus órdenes en cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Saludos y buenas tardes a todos. Gracias.